Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir con esta introducción a los sistemas de control, ya metiéndonos un poco más en lo que hace en lo que hace a las definiciones, ¿sí? La clase pasada habíamos llegado hasta acá. Habíamos dicho un sistema de control es aquel sistema que se autorregula para que su salida sea lo más parecido posible a su entrada. Eso es lo que trata de hacer un sistema de control. Y los sistemas tienen distintas propiedades, hay distintos tipos y hay distintas propiedades. Para empezar, pueden ser lineales o no lineales. Los sistemas lineales se pueden modelar usando ecuaciones diferenciales lineales. Se pueden modelar matemáticamente usando ecuaciones diferenciales lineales, y a esos sistemas, a esas ecuaciones diferenciales, le podemos aplicar la transformada de Laplace y luego obtener funciones de transferencia. Por lo tanto, los sistemas que vamos a estudiar en esta materia, ya que nuestra herramienta principal es la transformada de Laplace, los sistemas que vamos a estudiar van a ser sistemas lineales. Los sistemas invariantes en el tiempo son aquellos sistemas a los cuales, cuyos parámetros no varían justamente con el paso del tiempo. Entonces, si introducimos en ellos una señal hoy, va a tener un efecto. Si lo introducimos dentro de 5 o 10 días, va a tener el mismo efecto. Si lo introducimos dentro de 3 años, va a tener el mismo efecto. Por ejemplo, el aire acondicionado de su casa, si ustedes lo ponen hoy, lo programan para que la temperatura ambiente sea de 23 grados o de 24 grados, el aire acondicionado va a tratar de llevar la temperatura de ambiente a los 24 grados. Si lo hacen mañana va a pasar lo mismo, y si lo hacen en el verano va a pasar lo mismo. Sistemas causales son aquellos sistemas cuya salida depende en todo momento del estado del sistema presente y pasado, ¿sí? O sea, son sistemas que no se anticipan, no cambian su salida antes de que haya algún cambio en la entrada o algún cambio en la perturbación, en alguna perturbación. En esencia, todos los sistemas físicos son causales. Para que hagan algo, primero hay que introducir algún tipo de cambio en la entrada. Por ejemplo, si consideramos un sistema que relacione las luces que tienen ustedes en su habitación con la cantidad de iluminación que hay en el ambiente, donde la entrada a ese sistema, pensándolo a lazo abierto, donde la entrada es la atención que ustedes le dan a las lámparas a través del switch, de la llave que tienen en la pared. Las lámparas no se van a encender antes de que ustedes aprieten el switch, ¿sí? Antes de que ustedes aprieten la llave. Esos son sistemas causales. Además de eso, tenemos sistemas de distinta naturaleza, se pueden clasificar según la cantidad de entradas y salidas. Por ejemplo, los sistemas pueden tener una única entrada y una única salida. En ese caso, hablamos de sistemas SISO. Esos sistemas van a estar caracterizados por una única función de transferencia, ya que la función de transferencia es una representación matemática de la relación que hay entre una salida y una entrada para un determinado sistema. Después tenemos sistemas que pueden tener múltiples entradas y una sola salida. Esos van a ser sistemas MISO. Por ejemplo, un sistema que tenga 2 entradas y una salida. Volviendo al ejemplo de el aire acondicionado, o mejor, sí, volviendo al ejemplo del aire acondicionado, una de las entradas de nuestro sistema va a ser la temperatura de referencia que ponemos nosotros en el equipo,
Y otra entrada va a ser la perturbación de la temperatura que genera el ambiente, ¿sí? No es lo mismo estar en una habitación y tratar de enfriar una habitación en invierno que en verano. En ese caso, si quisiéramos representar ese sistema mediante funciones de transferencia, ya necesitaríamos más de una. ¿Por qué? Porque vamos a usar una para relacionar la salida del sistema, la temperatura ambiente, con la temperatura de referencia, la que pusimos nosotros en el control remoto, y vamos a usar otra función de transferencia que va a relacionar la temperatura ambiente con la temperatura exterior. Luego tenemos sistemas con una sola entrada y múltiples salidas, o sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas. Un sistema con una sola entrada y múltiples salidas puede ser, por ejemplo, pensemos en una bicicleta, ¿sí? No en la dirección, sino en la traslación. Nosotros tendríamos entonces un sistema compuesto por, para hacerlo muy elemental y muy básico, la rueda de la bicicleta, la transmisión y los pedales, ¿sí? La corona con los pedales. Entonces, la entrada va a ser la fuerza que nosotros vamos a ejercer en los pedales. Y esa va a ser siempre la única, podría ser la única entrada si consideramos que estamos viajando siempre en un terreno llano, que no hay viento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo idealizamos bastante de forma tal de desestimar los efectos que puede tener el medio ambiente. Entonces, la única entrada que consideramos en ese caso va a ser la fuerza que ejercemos nosotros sobre los pedales. Y las salidas pueden ser muchas. Puede ser la fuerza que ejerce la rueda contra el pavimento, puede ser la velocidad que toma la bicicleta, o puede ser también el espacio que recorre la bicicleta. Y de ahí podemos elegir entonces múltiples funciones de transferencia, o podemos elegir aquella función de transferencia que relacione los parámetros que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio o necesitamos controlar solamente la velocidad de la bicicleta en función de lo que vamos pedaleando, bueno, entonces la función de transferencia que relaciona velocidad con fuerza es la única que nos interesa, ¿sí? La que relaciona posición con fuerza la podemos descartar. Y luego tenemos sistemas de distinta naturaleza, ¿no? Continuos o discretos en esencia. Los sistemas continuos son aquellos que existen en el mundo real y que pueden ser caracterizados, y que además pueden ser caracterizados mediante ecuaciones diferenciales continuas. ¿Por qué? Porque hay también en la naturaleza sistemas que son discretos, que en ese caso deben ser caracterizados por funciones de transferencia, por ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo discreto, también llamadas ecuaciones en diferencias. Y eso se puede dar, este último caso se puede dar por dos cosas, o bien porque el tiempo no es continuo, el tiempo en el cual ocurren los eventos en el sistema no es continuo. Por ejemplo, todo lo que ocurre adentro de una computadora. Dentro de una computadora ustedes saben que hay un clock, que es el que va corriendo, y a esa velocidad se van ejecutando instrucciones y van pasando cosas, ¿sí? Los famosos gigahertz de nuestros procesadores. Pero en el medio de ese clock no pasa nada, no hay ningún cambio, no se puede generar o no se puede conocer el estado de nuestro sistema entre medio de esos clocks. Y finalmente vamos a tener sistemas que pueden ser de lazo abierto o de lazo cerrado.